damos la bienvenida al encuentro de hoy. Se encuentran presentes el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, y la vicerrectora Verónica Moreno, que también nos acompañó en las mesas de trabajo en los días anteriores. También se encuentran presentes decanos y decanas, secretarios, secretarias, referentes y coordinadores tanto de rectorado como de las unidades académicas, y además compartimos el espacio con los equipos de cátedras, con tutores y tutoras. A continuación, le damos la palabra al rector. Bueno, muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todas y a todas. Bueno, saludar ahora oficialmente, gracias a la doctora María Paula Pierella, que nos está acompañando, y por supuesto a todos los equipos docentes que hoy nos están acompañando en este tercer día, de esta tercera jornada, a los estudiantes tutores, ¿no?, que forman parte de este ciclo de trabajo propuesto desde el programa de tutoría de pares, que pertenece a la Secretaría Académica. Y, como saben, comenzó el día lunes, ayer continuaron las actividades con el resto de las otras facultades, y hoy se encuentran finalizando, y bueno, veo al decano Marul, la vicerrectora, bueno, a todos los equipos de gestión académicos que también han estado acompañando también esta actividad que desde que trabajamos con aquel primer año en foco, nos fuimos, bueno, nos demoró mucho la pandemia, pero al contrario nos retransformó y hoy generó esta nueva opción, esta nueva oportunidad y este conversatorio, ¿no?, que es parte de todo un proceso que, como decía, venimos pensando y realizando desde la Secretaría Académica, del programa de tutorías, y que tampoco, no solo no comenzó acá, sino comenzó antes, sino que tampoco culmina aquí, sino que queremos que sea una línea de trabajo, no solo con estudiantes ingresantes, con estudiantes avanzados, que son los que forman parte del programa como tutores de pares, sino trabajar articuladamente con los equipos de cátedra de primer año, con la mayoría que estoy viendo acá, ya que se lo entiende como ustedes son los actores claves para fortalecer el acompañamiento al ingreso y a la permanencia. Siempre ha sido así, y más todavía en esta época de pandemia, ¿no?, en esta época de virtualización forzosa que nos tocó vivir. Creemos necesario el fortalecimiento en conjunto de esas condiciones pedagógicas, de enseñanza, de clases universitarias, y sobre todo generando espacios para poder pensar de manera colectiva, entre todas y todos, nuevas formas de acercar al conocimiento y la estrategia de acompañamiento para mejorar las condiciones en las que recibimos y transitamos juntos con las y los integrantes de este primer año tan complejo, ¿no? Como todos sabemos, ese primer año cargado de incertidumbres, desconciertos, y que conlleva el aprendizaje no solo de un nuevo mundo impregnado de códigos y características propias, como es la cultura universitaria. Sin embargo, también sabemos que no debemos de conocer quiénes son las y los estudiantes que ingresan y las trayectorias, sobre todo previas, tanto educativas, pero también creo que hacemos mucho hincapié en los orígenes de procedencia que portan consigo, es decir, circuitos diferenciados, fragmentados y desiguales de nivel educativos anteriores. En este sentido, el conocimiento sobre los perfiles y trayectoria de las y los ingresantes contribuyen a saber quiénes son y cómo hacerle lugar, ¿no? Por lo tanto, como le dije al principio, es todo un desafío para todas y todos, y para los equipos de cátedra en particular, este primer año, llevar adelante prácticas docentes que tengan en cuenta el abanico de circuitos sociales y culturales por los que transitan las y los estudiantes. Siempre hemos planteado de la educación pública, y que la educación pública, para que realmente sea un derecho a la educación superior, un derecho humano, no solamente es la eliminación de la gratuidad y la eliminación de cualquier tipo de arancel, sino posibilitar realmente el acceso y la continuidad, y es lo que justamente se plantea. Así que es fundamental profundizar el trabajo con los equipos de cátedra, con referencia al conocimiento, perfil y perfiles de los ingresantes,
en vista de promover las estrategias de enseñanza y acompañamiento, que pueden tener las características de los estudiantes reales, para garantizar entre todas y todos el derecho, como dije, a la educación superior. Por eso, para finalizar, desde este lugar, desde la universidad, de la Secretaría Académica y de este programa de tutoría en especial, pero todo el planteo de primer año en foco que se ha realizado, asumimos todo ese posicionamiento teórico político que implica, entre otras cuestiones, reconocer el papel de las instituciones y de las propuestas de enseñanza en el primer año de ingreso universitario, evitando una mirada que solamente esa mirada que acusa al sujeto que aprende, a ese estudiante, sino que no es el único responsable de su desempeño académico. Y sí, como decía, esa responsabilidad institucional, por lo tanto avanzar en dichos espacios para constituir un aporte valioso para repensar las políticas institucionales y, por supuesto, las propuestas de enseñanza de una perspectiva de cada una de las cátedras mucho más democratizadoras. Disculpe. Así que, por supuesto, como decía, esto no termina acá, esto vamos a seguir trabajando y agradeciendo infinitamente todo lo que han hecho, sobre todo en los 2 días anteriores, y queremos seguir enfocando primer año, trabajándolo desde la carrera docente, trabajándolo desde las opciones que hay, y con esta mirada democratizadora, esta mirada que pensemos en forma conjunta, no solo las actividades particulares, individuales que le toca, o el tecnicismo que tienen que presentar en cada cátedra, sino sabiendo que ya ese estudiante que ingresa a la universidad tiene toda una trascendencia cultural y una realidad que, por supuesto, ustedes son los primeros que en la universidad tienen que trabajarlo, y por eso el acompañamiento institucional. Bueno, muchas gracias, no quiero extenderme más, así que ya ahora le doy margen para que den continuidad a esta presentación de María Paula. Bueno, muchas gracias, señor rector. A continuación, daremos comienzo a la conferencia de la doctora María Paula Pierela, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario. También integra el programa de estudios sobre la universidad pública en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desarrolla docencia en grado desde 2017 y actualmente como profesora adjunta en el núcleo socioeducativo en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. Muchas gracias, María Paula, por sumarte a nuestra propuesta de trabajo. Ahí está. ¿Me escuchan, Te escuchamos. Había silenciado el micrófono y como ya compartí la pantalla, así no perdíamos tiempo con eso, pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sofía, muchísimas gracias a todos y todas por la invitación, bueno, especialmente a Patricia, digamos, que fue quien llevó a cabo las gestiones, que ya estábamos como comunicadas desde el año pasado, y bueno, digamos, yo, como ustedes, desde hace algunos años este es el tema que de algún modo me preocupa, tanto desde mi perspectiva docente como investigadora del CONICET, digamos, la enseñanza en los primeros años de la universidad, como decía el rector, el primer año y los primeros años de las universidades públicas hace ya un tiempo que están en la agenda política, en la agenda de la investigación, en la agenda educativa, más recientemente, digamos, en nuestro país que en otros países, digamos, del mundo, porque este es un tema que ya viene siendo trabajado desde la década del 80, por ejemplo, en algunos países de Europa, digamos, en Estados Unidos, toda la tradición de las comunidades de aprendizaje,
de la cuestión de trabajar el currículum en los primeros años, tiene ya larga trayectoria, pero digamos aquí dentro o sea, es un tema relativamente reciente. Y digamos, yo soy de las que estoy convencidas, como decía Oscar, digamos que el primer año es un tramo crítico en el cual se definen las trayectorias de muchos y muchas de nuestros estudiantes. Es allí y efectivamente es en las prácticas de enseñanza donde estas cuestiones muchas veces se dirimen. Más allá de tener en cuenta, ¿no es cierto?, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades de las trayectorias educativas, digamos, hay algo que de algún modo es mucho más fuerte que lo que nosotros imaginábamos y que tiene que ver con ese modo en que los y las docentes universitarias, o sea, y los tutores y tutoras, quienes de algún modo somos la primera cara visible de la institución, digamos, quienes somos realmente esos referentes en ese primer año, no teníamos tan en claro cómo incidía, ¿no es cierto?, esa representación sobre el ingresante en nuestras prácticas, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo implicaba esto fracasos o éxitos, digamos, entre comillas, en esas trayectorias educativas. Bueno, yo celebro mucho cómo estuvieron trabajando, por lo que me contaban anteriormente en estas jornadas, y Patricia, digamos, me comentaba que uno de los temas, digamos, que querían especialmente trabajar y para el cual se me convocó, tenía que ver con esto de pensar la heterogeneidad estudiantil, pensar quiénes son los y las estudiantes universitarios, quiénes son nuestros ingresantes. Entonces, a mí se me ocurrió, digamos, yo siempre tomo esta confrontación, digamos, entre dos relatos que yo tomo de unas entrevistas que hice cuando hacía unos trabajos, digamos, sobre la autoridad en la universidad, y entonces pedía, digamos, a estudiantes que estaban próximos a egresar de ciertas carreras de grado de la Universidad Nacional de Rosario, que me relataran un poco sus experiencias retrospectivamente, digamos, y cuando se hablaba del momento del ingreso, a mí me salta así como muy fuertemente esta gran distancia. O sea, aquel estudiante de Ciencias Económicas egresado de un colegio, el Colegio Superior de Comercio, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, que decía que primer año fue muy fácil, que él imaginaba que iba a haber una diferencia con el secundario, pero no, que los docentes para él no eran exigentes, incluso después en el relato comentaba, yo incluso podía dormir la siesta, que esto no lo podía hacer en el secundario, frente a la experiencia de un estudiante, también de esa misma facultad, pero que provenía de un colegio del interior de la provincia de Santa Fe, de un colegio público, en donde su relato era totalmente distinto. Ella decía, para mí, primer año era como estar en primer grado y sentir que no podía aprender a leer. Entonces, digo, estas experiencias, digo, estos relatos, estos fragmentos, muchas veces nos dicen mucho más de esa heterogeneidad que lo que a veces las teorías, digamos, pueden llegar a reflejar. Estas trayectorias desiguales, esta diversidad de situaciones, de aspiraciones, de modos de vivir la condición estudiantil, y todo esto, ¿no?, digamos, nos interpela, esa gran heterogeneidad, en un contexto, digamos, en un digamos, universo discursivo en el cual la educación superior se establece, digamos, como un derecho humano y social, como decía el rector. Ustedes sabrán que este principio, ¿no es cierto?, de la educación superior como un derecho humano y un bien público y social, que amplía, digamos, el derecho a la educación, digamos, de 1948, se declara, digamos, en la CRES, en la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena, de 2008, se refuerza, ¿no es cierto?, en la CRES en Córdoba en 2018, a la luz de los 100 años de la reforma universitaria, y de algún modo está ahí como principio, como un principio que subyace, como un principio sobre el cual quizás no todos estamos de acuerdo, hay cierto consenso, o es políticamente correcto, ¿no es cierto?, decir que estamos de acuerdo, pero en realidad la gran pregunta sería, digamos, cómo interpela a nuestras prácticas docentes este principio de la educación superior como un derecho. Entonces yo creo que esto de darle centralidad a los primeros años de universidad para pensar al derecho a la universidad
como un derecho humano, como un bien público y social, es un puntapié, ¿no? Digamos, o sea, que estemos aquí reunidos pensando que los primeros años son centrales, que tenemos que trabajar en términos de políticas curriculares, políticas pedagógicas, ya es un primer paso. Entonces, bueno, como les decía, respecto de esa gran heterogeneidad, hay un sociólogo de la educación que quizás muchos de ustedes conocen, que es François Dubet. Él tiene un libro muy visitado, digamos, en el campo de la educación, que es el declive de las instituciones, el declive de la institución, digamos, donde ahí él tiene una hipótesis y que refiere a las dificultades de las instituciones que la modernidad había creado para fabricar sujetos, y cuáles son las dificultades con que cuentan esas instituciones hoy, digamos, cuando ya es muy difícil marcar, instituir un nuevo orden simbólico en los sujetos que las transitan. Entonces, bueno, este sociólogo, digamos, en un artículo mucho más corto, digamos, que ese libro, que se llama Los Estudiantes, que se puede encontrar, ahí tienen el enlace, está en la web. Él dice que ya, digamos, se hace cada vez más difícil hablar de la condición estudiantil, digamos, hablar de el estudiante universitario, de los y las estudiantes universitarios, precisamente por esa fragmentación de la experiencia educativa. Él dice, tenemos que hablar más en términos de recorridos, la experiencia estudiantil como un recorrido, y un recorrido que es diverso y que implica para muchos un problema de aculturación, un problema de tener que armarse nuevamente con nuevos capitales culturales, con nuevas armas simbólicas, con nuevas herramientas de las cuales no disponía. Y entonces él dice, desde el momento en que los estudiantes abandonan esa figura del heredero, él toma la figura del heredero de Pierre Bourdieu, que hablaba de ese estudiante propio de las décadas 60 y 70 en Francia, digamos, obviamente están pensando desde ahí, que entonces él dice, bueno, la universidad recibe a herederos y a becarios. El heredero sería aquel cuyo capital cultural responde, digamos, a familias universitarias, familias profesionales, en las que el capital cultural del estudiante coincide o tiene ciertas líneas de continuidad con el capital cultural exigido por la universidad. El becario es aquel que por su propio esfuerzo, de algún modo, el esfuerzo familiar, ha llegado, digamos, ha accedido a la universidad. Entonces él dice, ya esa figura del heredero, olvidémosla, ha desaparecido, o sea, ya Bourdieu lo decía en la década del 60 y 70, como una consecuencia del fenómeno de masificación universitaria que se estaba dando a nivel mundial, y que en nuestro país también se empieza a dar, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, digamos, ya esos procesos de masificación que vienen de la mano de un proceso de masificación también de la escuela secundaria, de los colegios secundarios. Entonces dice, bueno, tenemos que trabajar mucho sobre esa cuestión de qué pasa con aquellos que no pueden lograr lograr ese proceso de aculturación y terminan desertando. Entonces pensemos también digamos, cuando hablamos de esta heterogeneidad, que Oscar mencionaba distintos elementos, digamos, que tiene que ver con las brechas socioeconómicas. Hoy en día también la brecha digital aparece como un impedimento muy fuerte, la situación laboral, ¿no? Digamos, ya no podemos hablar hablando de cuarentena, ¿no? Digamos, vieron que muchas veces se utilizaba la categoría cuarentena como este momento de tiempo suspendido que se le permitía a un joven para estudiar, ¿no? Digamos, o sea, que sus familias de algún modo ponían en suspenso, no necesitaban, no requerían de ese trabajo de ese hijo, de esa hija, y regalaban ese tiempo de ocio, entre comillas, para que ese joven se forme. Bueno, a nivel nacional, digamos, según datos del INDEC del 2019, prácticamente el 50% de nuestros estudiantes trabaja. Yo miraba en los informes que ustedes me pasaron, digamos, que me pasó Patricia de la Universidad Nacional de La Pampa, ahí, digamos, se sostiene que, bueno, la facultad
de Ciencias Humanas General Pico, junto a Ciencias Económicas y Jurídicas, presentan el mayor porcentaje de ingresantes que trabajan, llegando al 44%. En contrapartida, Ingeniería es la que registra un mayor porcentaje que no trabaja y que no buscan trabajo, seguido por Agronomía, Veterinaria y Exactas. Pero, digamos, si nosotros consideramos el total de ingresantes, vemos que el 22% trabajó durante el año pasado, durante el 2020, y el 31% no trabajó, pero buscó trabajo. O sea que prácticamente tenemos a la mitad, digamos, de nuestra población estudiantil en situación de estar trabajando o de no estar trabajando, pero necesitar hacerlo. Entonces, bueno, ese es un punto, digamos, muy importante para pensar, digamos, la heterogeneidad, para pensar nuestras políticas, nuestras prácticas, qué hacemos con estudiantes que trabajan, cómo las instituciones flexibilizamos, digamos, nuestras cursadas, los horarios, digamos, y demás cuestiones estructurales, ¿no? Pero por otro lado también aparece una cuestión que para la mirada pedagógica es importante, y es que el ingreso a la universidad en estos últimos años está marcado por elecciones que están más atravesadas por la contingencia que por las vocaciones profesionales. Esto lo trabaja mucho Sandra Carli. Quizás alguna vez leyeron, digamos, textos de ella, digamos, ella trabaja en el estudiante universitario, esta idea de, bueno, ¿cómo eligen los estudiantes, los ingresantes hoy en día las carreras? Se pone mucho más en juego el tema de, bueno, porque a mi amigo, a mi compañero de la secundaria también le gusta esta carrera, la cercanía a la institución, ciertas cuestiones familiares, antecedentes, ¿no es cierto?, de algunas carreras, esas cosas que hacen que pensemos que las elecciones están mucho, o sea, más ligadas a ciertas cuestiones arbitrarias, digamos, contingentes, que a un lazo con el conocimiento, con el saber ya construido de antemano. Entonces ahí nos encontramos, los y las docentes, con un primer gran desafío, que es colaborar en esa construcción del lazo con el conocimiento, algo que quizás pensábamos que ya estaba dado, o sea, que era muy común pensar que a la universidad se va a estudiar lo que uno quiere, aquello que nos gustó desde chicos, esta idea de que, bueno, por fin voy a estudiar algo que no es por obligación, como algo mucho más propio de la escuela media. Bueno, nos encontramos con que las elecciones no están tan atravesadas en este tiempo por esta cuestión de lo vocacional. Lo vocacional en sí mismo, si quieren después charlamos más sobre esto, se ha transformado. Por otro lado, cada vez es más frecuente encontrarnos con que hay una sensación de ajenidad en relación con el discurso formal de las disciplinas universitarias. Esta idea de no comprender, esto de encontrarnos, yo siempre digo, los docentes de primero y segundo año muchas veces tenemos que ser unas especies de traductores, ¿no? Digamos, porque hay ciertas categorías teóricas, categorías científicas, que nuestros estudiantes tienen que apropiárselas, y que es nuestro deber, ¿no es cierto?, nuestra obligación, y nuestra gran satisfacción, ¿no? Digamos, cuando nos encontramos en los exámenes finales con que esos ingresantes que empezaron titubeando, a los que les costaba hablar, empiezan a hablar en términos teóricos, empiezan de algún modo a apropiarse en su propio lenguaje, digamos, en una conversación de esas categorías que son tan difíciles de incorporar, pero, digamos, esto requiere un trabajo. Esto está muy trabajado por la línea de la alfabetización académica, líneas que bueno, nos brindan muchísimas herramientas, y que quizás en estos años tan problemáticos, ¿no es cierto?, de pandemia, quedaron un poquito ahí relegadas en nuestros trabajos. Por otro lado, también hay una cuestión, y que tiene que ver con esa tensión, ¿no es cierto?, entre autonomía y heteronomía, con esas dificultades que cada vez más vemos en los jóvenes para asumir responsabilidades, posicionamientos autónomos, esta cuestión que era mucho más común en el secundario, ahora también lo vemos en la universidad, esta
esta necesidad de que se los direccione, ¿no? Digamos, permanentemente, de que los docentes tengamos que explicitar muchas veces cuestiones que nos parecían obvias, aparece como algo muy, muy recurrente. Acá, bueno, a mí me gusta mucho compartirles relatos, fragmentos de entrevistas, porque creo que ponen como un poco, tienden a graficar algo de lo que quiero decir. Este también era una estudiante de la Facultad de Humanidades y Artes, que ella decía que de la facultad lo que más recordaba de esos primeros años era cierta libertad, pero esta idea de la libertad como un peso. Yo no lo entendía como libertad, para mí era más bien un peso. Pasar de la estructura de un subsecundario, cuando uno está siempre conducido por otro, a tener que hacer todo por uno mismo. Era un problema, ¿no? Digamos, ella lo veía como un problema. Turno mañana, tarde o noche, ¿cuál me conviene? ¿Cuándo voy a estudiar yo? Y acá, digamos, bueno, esta idea de no conocer a nadie, la responsabilidad de tener mis apuntes, de buscar mis fotocopias, de hacerme socio de la biblioteca de la facultad, de todas esas cuestiones que hacen a la cultura universitaria. Y ella hace esta diferencia con el secundario. El colegio te lo da, o sea, vos por estar inscripto en un colegio secundario sos socio de. Ya el hecho de estar, de pertenecer a un colegio, te hace miembro de ese colegio. En la universidad tenés que ir y buscarlo, ¿no? Digamos, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Digamos, a mí me parece muy potente, digamos, este relato para pensar una categoría que trabajo mucho, que ustedes también la trabajan mucho, porque ahí estuve también leyendo algunas fundamentaciones del programa de tutorías de pares, que es la de afiliación institucional e intelectual, ¿no? Digamos, de este pedagogo Alain Coulon, digamos, donde él, interesado, ¿no es cierto?, por esta cuestión de el abandono en los primeros años, de las problemáticas, digamos, para el acceso a nuevas disciplinas, a nuevas culturas, plantea la necesidad de colaborar en ese proceso de afiliación institucional e intelectual que tienen que lograr los estudiantes, los ingresantes, y que forma parte, digamos, de una construcción del oficio de estudiante. Digamos, alcanzar el oficio de estudiante es haber alcanzado esa instancia de afiliación, tanto institucional como intelectual. Me interesa mucho esta idea porque, digamos, porque piensa el estudiante como un oficio, digamos, como cualquier otro, ¿no? Digamos, al que no se accede de un día para otro, al que no se logra, digamos, porque uno se inscribe en una universidad, sino que es algo que se construye, como el oficio docente. O sea, no somos docentes solamente porque obtuvimos un título, sino que somos docentes en la medida en que nos hacemos docentes, en que devenimos docentes. Y entonces, bueno, este autor habla de 3 tiempos en ese oficio, en esa construcción del oficio de estudiante y en ese proceso de afiliación. El tiempo de la alienación, digamos, que implica una entrada a un universo desconocido, que rompe con el mundo anterior, que puede ser muy desgarrador, muy desgastante, que para algunos implica el abandono. El tiempo del aprendizaje, donde se empiezan a movilizar energías, se definen estrategias, se logra una adaptación progresiva, y el tiempo de la afiliación propiamente dicha, que es esa fase de control, de conversión que le permite al estudiante no solo interpretar lo que se espera de él, interpretar un texto, interpretar una consigna, digamos, sentirse cómodo con una lógica universitaria, sino también transgredir ciertas reglas institucionales. Esto que diríamos, bueno, moverse como un pez en el agua dentro de esa institución. Ahora, si nosotros decíamos, bueno, si leemos esto a la luz de esos primeros relatos, digamos, con el que yo empecé esta charla, vamos a ver que para algunos y para algunas ese tiempo de la alienación quizás no existe, o quizás sea muy corto, porque ya entraron, digamos, en un tiempo de afiliación al haber compartido una lógica universitaria. Y en otros casos necesita ser trabajado, ¿no? Digamos, por eso muchas veces cuando
se realizan, digamos, los cursos de nivelación, cursos de ingreso, suelen ser mucho más efectivos. Esos cursos que duran quizás un año, digamos, que son obligatorios, donde se trabajan muchas de estas cuestiones de lectoescritura, de comprensión con signas, pero de la mano, digamos, de las materias que van a ver en primer año, que aquellos cursos que duran quizás más poco tiempo, digamos, donde no hay un vínculo con los docentes de primer año, donde los textos que se leen quedan totalmente por fuera de lo que después se va a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pensamos en una pedagogía que contribuya, o sea, uno de los desafíos, digamos, que tenemos para pensar estas problemáticas del primer año, es pensar, digamos, en una pedagogía que contribuya con ese proceso de afiliación institucional e intelectual. Como decía en un principio, el modo en que percibimos a los estudiantes incide en la definición de estrategias de enseñanza, y las prácticas de enseñanza constituyen un factor central en la retención de la matrícula. Acá me gustaría detenerme un poquito en esto de las políticas de recepción, cómo se percibe a los ingresantes. Yo, digamos, en un trabajo en el que entrevisté a docentes de primer año, detecté, digamos, dentro de muchos relatos, de muchas cuestiones que fueron apareciendo, podía visualizar 3 formas de percibir a los ingresantes. Pueden ser más, digamos, y pueden ser diferentes según la institución, según el contexto, pero en ese trabajo que hice, yo veía algo así como algunos discursos que veían al ingresante como un mero aspirante, ¿no es cierto? Docentes que por ahí dicen, bueno, el estudiante no es estudiante realmente de la universidad hasta que no demuestre, ¿no es cierto?, a partir de ciertos exámenes, a partir de las primeras materias, a partir de estas cuestiones evaluativas, ¿qué pasó? ¿No? Digamos, esa especie de prueba. Otros que veían al ingresante como un sujeto en transición hacia la categoría de estudiante, y entonces estaban como muy comprometidos con este trabajo tutorial, con este acompañamiento, con generar situaciones en donde este estudiante se sienta, digamos, de algún modo andamiado para construir ese oficio. Y por último, un número, quizás más escaso, digamos, que otros, pero un buen número de docentes pensaba, digamos, al ingresante ya como un estudiante de pleno derecho. Yo frente a esto recuerdo mucho el relato de una docente de ingeniería, que ella me decía, digamos, yo los estudiantes los pienso como ingenieros desde el primer día que asisten a mis clases. Y entonces voy generando, digamos, problemas, ejercicios, digamos, verbalizando esto. Ustedes van a ser ingenieros, ustedes van a ser mis colegas, entonces tienen que saber esto, tienen que saber lo otro, transmitiéndoles ya desde el principio ciertos gajes del oficio, que quizás muchas veces estos gajes del oficio solamente aparecen recién en los últimos años de las carreras. Y entonces a mí me llamaba la atención cómo estas docentes, digamos, de algún modo se las ingeniaban para que algo de la cuestión de ese futuro egresado aparezca ya desde el primer año, como esto que les decía antes, esta necesidad de construir un lazo con algo de amor por ese conocimiento que de algún modo, aunque velado, aunque cada vez nos resulte más difícil encontrarlo, está, ¿no? Digamos, porque no se elige ingeniería o psicología solo, ¿no es cierto?, porque el amigo o la amiga lo hace, aunque se verbalice eso, hay algo que tiene que ver con un enganche previo que tenemos que, de algún modo, ayudar a descubrir. Entonces, bueno, pero, digamos, para lograr ese proceso de afiliación, es necesario atravesar ciertas fronteras, ¿no? Digamos, cuando pensamos en esa transición de la escuela media a la universidad, a mí me parece que es muy interesante pensarlo en términos de fronteras.
definiendo fronteras, como lo hace una comunicadora argentina, Cecilia Reviglio, que es de acá de Rosario, que ella lo define como un espacio donde se desarrollan luchas simbólicas, y que esas luchas pueden tomar la forma de negociación o de conflicto. Y digamos, es un espacio en el que confluyen necesariamente universos de sentidos diferentes. Entonces, digamos, yo pensaba, digamos, cómo en el ingreso a la universidad, que lo podemos pensar en términos de una frontera, pero si lo complejizamos un poquito más, aparecen distintas zonas fronterizas, distintas zonas de frontera. Podemos pensar en una primera zona que tiene que ver con la dimensión sistémica, o sea, qué pasa en esa articulación entre los niveles. Ya está como muy dicho, ¿no es cierto? Ustedes lo habrán escuchado y reiterar, digamos, esta idea de que en realidad la universidad siempre ve al nivel medio como una institución en la que se concentran, digamos, la mayoría de los males, digamos, del sistema educativo, y entonces la universidad tendría que venir a paliar, remediar, compensar aquello que la educación media no hizo, ¿no? Digamos, bueno, quienes piensan más la dimensión sistémica de esta transición entre niveles, más en términos de articulación, sostienen que tenemos que pensar más en términos de entre. ¿Qué pasa en ese entre? ¿Qué pasa al interior de cada institución? ¿No? Digamos, y cómo generar trabajos conjuntos que no impliquen que la universidad siempre sea la que ilumina, ¿no? Digamos, la que lleva luz hacia el otro nivel, o la que compensa, digamos, lo que el otro nivel no hizo, sino que se logre. En algunas instituciones esto se hace, digamos, en la Universidad Nacional del Litoral hay un trabajo, digamos, muy interesante entre los últimos años de algunas secundarias con las universidades. Pero eso creo que a veces es como un desafío que tenemos. Por otro lado, decíamos la dimensión socioeconómica, como zona fronteriza, esas desigualdades que ponen en evidencia que la igualdad de oportunidades es un mito, digamos que las posiciones, digamos, dentro de la estructura socioeconómica siguen influyendo, digamos, en esas trayectorias educativas, y lo que se visibilizó, sobre todo en este tiempo de pandemia, es la brecha digital. Después me voy a detener un poquito más en eso cuando les cuente un poquito la investigación sobre pandemia que encaramos en Rosario. Pero por otro lado, bueno, tenemos una brecha, una dimensión intergeneracional. Digamos, en general, los docentes, las docentes universitarias, digamos, nos formamos en una subjetividad más pedagógica, más lineal, digamos, que tiene que ver más con una cultura letrada, y los jóvenes, las jóvenes, digamos, vienen más de una subjetividad mediática, donde hay otro tipo de vinculación con el conocimiento, con los formatos, que no quiere decir que no sean saberes que haya, digamos, que de algún modo conocer. O sea, si bien no vamos a ser especialistas en eso, pero la pandemia también nos puso ahí como en esa necesidad de un modo intempestivo tener que empezar a aprender cosas de ese orden. Por otro lado, la dimensión cultural y semiótica, esto que les decía, de cuáles son las dificultades de ingresar a un nuevo orden simbólico y discursivo, y de qué modo tenemos que trabajar, y que esto tiene que ver con la dimensión pedagógica, con esas mediatizaciones, con esas intervenciones en relación con la transmisión del conocimiento. Entonces, digamos, si nosotros hacemos foco en esa última dimensión, porque la charla tiene que ver con los desafíos pedagógicos, vemos que si históricamente se ha tendido a pensar el conocimiento por un lado y a los estudiantes por otro, y parecía que bastaba con saber acerca de un conocimiento para poder enseñarlo, hoy se trata de pensar dichos componentes de un modo mucho más articulado. Y a su vez también pensar que las funciones que tiene el conocimiento van cambiando en los distintos momentos del trayecto universitario. O sea, no es lo mismo pensar una materia para un primer año de universidad que la misma materia, el mismo nombre de esa disciplina, si se encontrara en el ciclo superior. Ahí la función del conocimiento cambia.
¿no? Digamos, entonces creo que ahí hay una cuestión, ahí lo trabaja mucho Feldman, esto, ¿no? Digamos, Daniel Feldman, que es especialista en currículum, sobre todo en currículum universitario, esta idea de cómo pensar las funciones que el conocimiento va teniendo en los distintos momentos del trayecto. Y él se hace esta pregunta, digamos, cuando nosotros hacemos un programa, un plan, digamos, de estudio, ¿solo el apartado contenidos dice algo sobre el contenido? ¿No? Digamos, eso creo que lo tenemos todos y todas claro, que la fundamentación, los objetivos, la evaluación, las actividades que generemos, la bibliografía, todo está implicado en esa definición del contenido. O sea, los contenidos no solo implican el tema que se desarrolla, sino que contenido es todo lo que se puede aprender de una clase o de un curso completo. Y entonces eso incluiría también los modos en que son tratados, la versión o las versiones a las que se recurren, la profundidad con que se abordan y la posibilidad de mostrar el uso de ese conocimiento en diferentes contextos. Entonces, digamos, ahí yo creo que hay una necesidad permanentemente de realizar ajustes pedagógicos para no encontrarnos con esa visión, digamos, de algún modo ahistórica, que implica, como decía recién, pensar a los estudiantes por un lado y al contenido por otro. Esa visión, de algún modo funcionaba, era efectiva, cuando había una especie de continuidad, ¿no? Digamos, entre estudiantes y docentes. Y esto hacía que muchas veces la pedagogía universitaria sea vista como algo infantil, como una cuestión de banalización del conocimiento, y la pedagogía, la didáctica, todas esas disciplinas eran vistas por los docentes universitarios como algo de lo cual solo se tenían que ocupar los especialistas, digamos, de esas disciplinas, o los docentes de primaria, de secundaria. Digamos, hoy en día este tipo de jornadas nos permiten dar cuenta, nos permiten observar, visibilizar la necesidad, ¿no es cierto?, de una formación pedagógica, e incluso, digamos, hay quienes piensan en la necesidad de una formación pedagógica específica para trabajar en los primeros años de la universidad, que es un tema también así como un poco polémico. Entonces, bueno, si hay algo que de algún modo tuvimos que hacer en este último año y medio, fue un ajuste pedagógico. Yo les cuento un poquito, digamos, para pensar un poco también cuáles fueron las experiencias, porque hasta ahora hablé un poco más en términos generales, ¿no es cierto?, experiencias estudiantiles en torno al ingreso. Ahora me interesaría detenerme un poquito en las experiencias estudiantiles en torno a la virtualidad, ¿no? Digamos que en este momento es el tema que nos ocupa. El año pasado, digamos, con a las preocupaciones que teníamos en torno al primer año se nos agrega, digamos, qué pasaba como problemática, ¿no es cierto?, para pensar qué pasaba con los estudiantes de los primeros años en relación con las experiencias virtuales. Entonces, bueno, con un equipo de CONICET, digamos, en el que estaba Ana Borgovelo, que es una docente de la Facultad de Psicología, todos de acá de Rosario, y Lucas Brun, un investigador de medicina, propusimos, digamos, indagar a través de un cuestionario online de preguntas cerradas y abiertas distintos ejes, ¿no?, digamos, de análisis para entender cómo estaban viviendo los estudiantes de los primeros años este tiempo de pandemia. Entonces, los ejes fueron, bueno, cómo se desenvolvieron, digamos, cómo accedieron a las nuevas culturas institucionales y académicas, cuáles eran las condiciones sociotécnicas con las que contaban, cómo fue el vínculo con docentes y compañeros y compañeras, la organización de los propios tiempos, cómo fue llevándose a cabo, qué valoraban, ¿no?, digamos, y qué ponían, digamos, como, o sea, y qué veían como negativo en relación con las clases virtuales, y también la dimensión afectiva, digamos, cómo se sintieron. Por una cuestión de tiempo solo me voy a detener en algunas cuestiones, ¿no? Digamos, acá, bueno, la muestra fue de 2.500 respuestas, 74% mujeres,
el 22% trabajaba, y el 53% no había comenzado a cursar, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea que no conocieron la facultad, digamos, con lo fuerte, digamos, que esto es. Entonces, bueno, en cuanto a condiciones de acceso, que quizás esto es un dato que podemos compartir las distintas instituciones, veíamos como un dato muy fuerte que el 12% de los estudiantes, o sea, pareciera que en porcentaje es un número menor, pero es 310 estudiantes disponían solo de celular, o sea, de los entrevistados, ¿no?, para llevar adelante las tareas académicas. Por otro lado, con internet de calidad solo contaba el 34%. Sin internet ese 12%, ¿no es cierto?, que coincide con aquellos que tenían celular solo con datos, con lo que implica, digamos, de gasto de datos, el tema de escuchar las clases por Zoom, por Meet, bajar archivos, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones que a veces se nos pasan por alto cuando planificamos nuestra tarea. Y yo veía ahí también en el caso de ustedes, que en ciencias veterinarias, digamos, la mayoría no posee ni PC ni internet, por lo menos en el documento que me pasó Patricia. Y para las restantes facultades, más del 81% sí poseía PC e internet en su casa. Entonces, bueno, este es un punto que marca una brecha digital que a veces se torna, digamos, compleja, ¿no? Digamos, y en algunos casos insalvable. Y que es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando planificamos clases, ¿no? Digamos, cuando pensábamos nosotros, por ejemplo, al titular de mi cátedra, una vez un estudiante le dijo: profe, por favor, no dé clases tan largas por Zoom porque se me terminan los datos, ¿no? Digamos, todas esas cuestiones que fueron apareciendo como algo que antes, a lo cual no estábamos habituados. Y entonces, bueno, esto fue uno de los principales puntos, digamos, que se expresó ante la pregunta por los aspectos negativos de la virtualidad. Problemas de conectividad y ausencia de dispositivos tecnológicos, que nos permiten visibilizar la materialidad del conocimiento, ¿no? Digamos, los universitarios en general, y sobre todo los de las humanidades, creemos que el conocimiento es una cuestión de intelequia y que está en un plano que no tiene que ver con lo material. Sí, digamos, tiene que ver con lo material, ocupa lugar, tiene peso, ¿no? Y entonces ahí aparecieron una serie de aprendizajes que muchos ingresantes tenían que hacer y que tenían que ver muchas veces con el hecho de sociabilizar los pocos artefactos disponibles en el hogar con otros miembros de la familia, que también eso nos pasa a los docentes muchas veces, ¿no? Pero también se pusieron digamos, se expresaron problemáticas que tienen que ver con la transmisión, con la apropiación y con la construcción del conocimiento. Esto de sentir que no se aprende nada, que algunos temas son difíciles, muchas horas de computadora me hace mal, yo creo que no aprendo igual, digamos, aparecía mucho esta idea de que no se estaba aprendiendo, ¿no? Digamos, y muchas de estas cuestiones a veces estaban vinculadas con las evaluaciones. Por ejemplo, en este último fragmento donde se dice: nos dieron 10 minutos para responder una pregunta a desarrollar, y había que poner 2 gráficos, sacarle fotos, subirlas a internet y mandarlas, digamos. Todas estas dificultades que todos seguramente las habremos vivido en alguna ocasión. Por otro lado, me interesaba también destacar estas dificultades en la construcción del oficio de estudiante, que decíamos anteriormente, o sea, que estaban, pero que ahora se expresaron con más crudeza. Un estudiante lo dice así directamente: no entras en la rutina de estudiante. El no tener una rutina hace que no sepa ni dónde, ni a qué hora levantarme, sé que tengo que hacer un trabajo práctico para mañana, y punto. Y así, digamos, sucesivamente se iban sucediendo, digamos, estos relatos. Problemáticas en relación con la sociabilidad y con el ingreso a la universidad como una experiencia subjetiva y cultural, no solo como una experiencia académica, digamos, y cognitiva.
Ahí está esto de no haber visto nunca personalmente a docentes, a compañeros o compañeras, la desmotivación que genera el aislamiento, la dificultad para generar vínculos, ¿no? Digamos, cuando hablábamos de la afiliación institucional e intelectual, sabemos que gran parte de esa afiliación lo tienen las actividades extraacadémicas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el encuentro en los patios, con la participación política, con las actividades deportivas, con lo cultural, digamos, la cuestión de la música, digamos, de las salidas, todo lo que se va generando en torno a esa vida cotidiana de la universidad. Y eso quedó de algún modo en suspenso. Bueno, los aspectos positivos. Yo no sé, Patricia, y si usted, cómo voy de tiempo para organizarme, si estoy muy pasada o bien. ¿Están bien? ¿No están cansados? Vamos bien. Perfecto. Bien. Ustedes córtenme cualquier cosa. Igual nos falta mucho, no se asusten. Pero bueno, dentro de estos aspectos destacados como positivos, en general la mayoría decía ninguno. No puedo encontrar ningún aspecto positivo. Pero entre quienes encontraban algún que otro aspecto positivo, bueno, aparecía esta idea de la comodidad de cursar en el propio hogar, que nos hacen pensar, digamos, en las transformaciones que tuvo, que vivimos en términos de espacialidad, de materialidad del tiempo académico, y que en muchos casos, yo lo pienso como que para muchos esto implicó volver a condiciones materiales, a condiciones locales de existencia que no siempre eran del todo favorables. O sea, esto lo pienso porque están estos relatos, ¿no es cierto?, positivos como no tener que viajar en el colectivo, ahorrar dinero en eso, escuchar las clases desde la cama, quedarse en pantuflas, estar en pijamas, digamos, toda esta cosa que lo doméstico de algún modo facilita. Pero también nosotros sabemos que las instituciones públicas, la escuela en términos generales, la universidad también, permiten esto de la salida del espacio familiar, la salida de lo conocido, digamos, y en términos simbólicos también esto es muy fuerte. Esto de poder desprenderse de ciertas condiciones materiales, ¿no? Digamos, simbólicas, de trabajo, para poder, digamos, ir a ese espacio público en donde hay otro tipo de reconocimientos, otras lógicas, y entonces eso de algún modo se puso en suspenso. Y entonces está aquel que dice, bueno, yo pude cursar, ¿no es cierto?, una carrera universitaria desde mi pueblo, sin tener que pagar el alquiler, pero también está aquel que decía, mira, realmente era muy difícil conectarme porque en mi casa no teníamos una habitación disponible para que yo pueda conectarme con tranquilidad, ¿no? Digamos, entonces ahí también aparece esta cuestión que decíamos de la heterogeneidad en los modos de vivir la experiencia estudiantil. Por otro lado, como aspecto que se destacó muy recurrentemente como positivo, estaba esta idea de poder contar con los materiales de estudio permanentemente y poder consultar con mayor frecuencia a los y las docentes. Entonces, bueno, ahí está esta idea de las clases grabadas, de los PDFs que quedaban en el campus, de los foros de consultas, todo lo que los campus institucionales, digamos, de algún modo nos ofreció, que fue muy rico y que nos permitió aprender muchas cuestiones y que incluso las vamos a seguir incorporando seguramente, pero hablan de intervenciones pedagógicas, de todo el trabajo que como docentes hicimos, que implican, aunque no seamos conscientes de ello, un trabajo grande de mediatización del conocimiento, que no podemos, de algún modo, no lo podemos desestimar, y que no lo tenemos que perder de vista porque es trabajo producido, es trabajo que está ahí. Y entonces ahí el lugar central que los y las docentes tuvimos en esa producción, ¿no? En esa producción de materiales que ahora queda también como un reservorio para seguir de algún modo profundizando y que nos permiten pensar también las clases de otra manera. De algún modo también perdimos esa especie de centralidad, ¿no es cierto?, del docente que hablaba permanentemente para pensar también otra lógica
de mayor participación, de mayor actividad, de más prácticas en algunos casos. Y que tiene que ver un poco también con estas cuestiones que marcaban los y las estudiantes de haber aprendido a utilizar herramientas digitales, que también nosotros como docentes lo logramos. Y una cosa última que me llamó la atención es que había relatos que hacían referencia a algo así como que las plataformas brindan un espacio de mayor igualdad, como que de algún modo se democratizan ciertos lazos, digamos, o ciertas las relaciones entre docentes y estudiantes. Esto de, por ejemplo, en aulas, en facultades que son masivas, esto de poder escuchar la clase, algo tan básico, ¿no? Digamos, o sea, ellos dicen, bueno, estudiantes de segundo, muchas veces lo decían, el año pasado, para poder escuchar tenía que llegar muy temprano y a veces no tenía banco, digamos, que no pasan en instituciones que son como más pequeñas o que tienen una matrícula más reducida. También apareció esta idea de que como las plataformas, digamos, sincrónicas como Meet o como Zoom permiten ver el nombre de las personas, de los participantes, esto como algo raro que los docentes y las docentes los nombren, ¿no? Digamos, como un gesto de reconocimiento que ahí aparecía visible. Entonces, bueno, para terminar, digamos, yo creo que todas estas cuestiones que fuimos pensando, que ustedes también fueron trabajando en estos 2 días, en estas jornadas que compartieron, nos permiten pensar en desafíos. Son muchos más, yo pensé algunos, ¿no? Digamos, ¿qué desafíos tenemos en torno al ingreso a la universidad? Por un lado, esto que decíamos anteriormente de resignificar las fronteras entre los niveles del sistema educativo, pensando la articulación en términos de un entre, que es muy difícil, por cierto, pero que como desafío está. El fortalecimiento de la estructura de cargos de las cátedras de los primeros años, porque nosotros hablamos de todo el trabajo que implica ser docente de un primer año, pero la realidad es que el 80% de los cargos son simples, son de dedicación simple, o sea, si lo tenemos en cuenta a nivel de las universidades nacionales. Digamos, son muy pocos los cargos exclusivos, no sé cómo será en el caso de ustedes, pero en la Universidad Nacional de Rosario el 70% es simple, ¿no? Digamos, y un 30% entre semi y full time. Por otro lado, pensaba, digamos, cómo son necesarias políticas de formación pedagógica específica de la docencia en los primeros años de la universidad, junto con la valoración de la enseñanza en los procesos de evaluación y promoción docente, porque nosotros sabemos que, como decía recién, digamos, realizamos muchas producciones pedagógicas, nos formamos, ¿no? Digamos, en esto de enseñar en la universidad, quienes no son docentes de algún modo hacen un esfuerzo por hacer posgrados, capacitaciones, pero después, digamos, en el momento en que se evalúa en la carrera docente, pesa mucho más, sigue pesando mucho más las publicaciones, digamos, la pata de la investigación que esta cuestión de la docencia. Entonces ahí hay todo un desafío político que hay que pensar. Por otro lado, creo que algo que ustedes, me parece que tienen, por lo que yo vi, digamos, por lo que estuve, digamos, leyendo de lo que ustedes hicieron en estos días, que tienen más articulado esta coordinación de acciones entre los cursos de ingresos, las tutorías y las cátedras de primer año, que en muchos casos esto está completamente, digamos, desarticulados. Hay tutorías por un lado, cursos de ingreso por el otro, trabajos sobre los primeros años que no se vinculan con este tipo con estos otros programas. Y por otro lado, quizás como una cuestión mucho más ligada a nuestro trabajo docente, a nuestro trabajo como investigaciones, me parece que es interesante seguir pensando sobre las representaciones que tenemos en torno a quienes ingresan hoy a la universidad. Digamos, para finalizar, digamos, yo creo que digamos,
si el objetivo que nos convoca es mejorar los índices de permanencia, y que es la preocupación central hoy de todos y todas, tenemos también que pensar hoy en día que cuando regresen, nuestros estudiantes lo van a hacer con saberes, con creencias, con expectativas, que nosotros en gran medida desconocemos. Y que además vivirán, como decíamos recién, en un entorno que es presencial y virtual, ¿no? Digamos, alternativamente, y entonces no podemos ignorar esa radical novedad que estos jóvenes traen, y esta radical novedad creo que tiene que servirnos para seguir repensándonos permanentemente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María Paula. La verdad que muy rico todo lo que nos has podido compartir. Además, bueno, mientras vos ibas hablando, ¿no? Iba relacionándolo, iba rememorando justamente los encuentros que tuvimos tanto el lunes y el martes, digo, todos los puntos que vos tocaste, cómo nos permiten seguir profundizando y ampliando estas 2 jornadas de trabajo, ¿no? Y cuánto camino tenemos para recorrer y para seguir trabajando en conjunto. Vamos ahora a abrir el espacio, ¿sí? Para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte también de lo trabajado en estos días. Bueno, habilitamos la palabra. Cuesta romper el hielo. Sí. Si alguien quiere compartir por ahí alguna inquietud, planteo o algo que compartimos en estos días, por ahí en esos relatos que compartiste, María Paula, de estudios que vos has realizado, que por ahí, bueno, nos vemos como reflejados o vemos que también esto forma parte, o esta similitud de datos, ¿no? Que pudimos compartir con vos, y también, bueno, que ustedes tienen hechos ahí en la Universidad del Rosario, ¿no? A mí me pareció sumamente interesante el planteo, y lo que uno no termina como de dimensionar, digamos, la complejidad, esto que decimos, que lo leemos, que lo vivimos todos los días, pero es como que uno no termina, ¿no? De tomar conciencia de la complejidad de lo que implica estas políticas de recepción, de acompañamiento a los y las estudiantes, ¿no? Me encantó esa metáfora de fronteras y zonas fronterizas, me encantó. Me pareció muy operativa, ¿no? Porque delimita caminos posibles, y me pareció interesante también lo que planteas al final, porque es el desafío en el que nos encontramos, que es justamente tomar conciencia de la complejidad para poder articular desde los diversos equipos, ¿no? Esto que vos estás planteando de... creo que lo recuperaste, yo lo compartí con varios de los que están hoy participando también, como que en la Universidad Nacional de La Pampa el programa de tutoría de pares tiene ya una tradición de trabajo con los equipos de cátedra y con las condiciones de enseñanza, ¿no? O sea, no es una cosa de estudiantes para estudiantes, sino que se involucran los equipos de cátedra, sí. Y eso me parece que es una fortaleza de la universidad en la trayectoria, sí, que tiene el programa, ¿no? Sí, yo por eso lo marcaba, porque me sorprendió. Viste que yo, bueno, en nuestra primera charla te lo pregunté, y me pareció muy interesante, porque no es común encontrar ese tipo de articulaciones, y lo vi también en la fundamentación. Digamos, cuando yo hacía ese trabajo con docentes de primer año acá en la UNR, y entrevistaba, bueno, a muchos docentes, muchos docentes ni siquiera sabían que en su facultad había tutorías, o sabían que existían, pero nunca habían tenido, digamos, algún vínculo con los tutores y tutoras, y entonces eso me parece que es algo complejo de operacionalizar, pero que es necesario. Disculpen mi perra que está como queriendo entrar. Si escuchan ahí un ladrido. Cosas que pasan en estos nuevos tiempos. Sí, ahí veo que Emil se levantó la mano para participar, y después voy a leer una pregunta que también pusieron en el chat. Emilce. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer a María Paula los aportes sumamente interesantes.
Yo también mientras la escuchaba iba pensando por ahí en el trabajo que estamos haciendo desde hace algunos años, y hablo a nivel de universidad, desde aquella primera jornada que hicimos de primer año enfoque, de buen foco, en que cada una de las unidades académicas compartimos las experiencias en torno a cómo estamos trabajando con primer año, los equipos de ambientación, el programa de tutorías y demás, siempre pensándolo desde este lugar de la interdisciplina, y de que las propuestas no sean justamente esto como satélites alrededor de la carrera, sino que formen parte de la trayectoria del primer año. Y me resulta sumamente interesante en los planteos de María Paula esto de que tenemos nuevamente que revisar estas propuestas que venimos construyendo en cada unidad académica y como universidad, en torno a este nuevo perfil de estudiante, ¿no? Y a esta nueva realidad un poco presencial y un poco a distancia que se viene. Y me parece importante por ahí señalar ese último punto, que no se veía justo, bueno, por lo menos yo en el Zoom aparecía como abajo donde están las herramientas, y no se veía cuando hiciste referencia a los desafíos para pensar las políticas, y uno de ellos que tiene que ver con el poder mirar las representaciones docentes o institucionales respecto al ingresante y al perfil del ingresante. Patricia sabe que soy una investigadora un poco del área de las concepciones docentes, justamente en esto de cómo concebimos que el otro aprende, cómo ese aprendizaje se construye y en qué contexto, ¿no? Porque bueno, tenemos ahora un estudiante que viene con un aprendizaje desarrollado de otra manera, que otra vez va a formar parte o va a tener una ambientación a un espacio nuevo. Bueno, me quedaba un poco pensando en todo eso y justamente en pensarlo como un desafío, ¿no? Como nuevos ejes para revisar estas propuestas que venimos trabajando con la Secretaría Académica de la Universidad y con las distintas unidades académicas ya desde hace algunos años. Sí, sí, totalmente, Milce, que es interesante ese trabajo sobre las representaciones. También es interesante el trabajo que podamos hacer, o sea, sobre qué imaginan nuestros ingresantes respecto de qué es la universidad, ¿no? Digamos, nosotros no solo qué pensamos nosotros de cómo son ellos, sino qué piensan, cómo se imagina a la universidad, por ejemplo, un estudiante de quinto año, porque ahí aparecen también muchas cuestiones, muchos prejuicios, que a veces inciden en esas primeras experiencias, ¿no? Digamos, o sea, yo me acuerdo, bueno, uno de los últimos trabajos que estaba haciendo antes de la pandemia tenía que ver con eso, con la universidad imaginada, qué se imaginaba, y entonces ahí aparecían muchos relatos también impactantes donde, por ejemplo, una estudiante me decía, y yo imagino que nadie me va a prestar ningún apunte, que en la universidad todos van a ser, o sea, no me acuerdo qué palabra usaba, pero era esta idea de egoístas. Y yo entonces, ¿y por qué vos imaginas eso? Y porque te lo dicen los que van a la universidad, o a veces los docentes del secundario nos dicen, van a ver que los docentes de la universidad son esto y lo otro. Entonces, ahí cuando pensamos esta cuestión de la articulación entre niveles, también aparece un poco esto, qué representaciones tenemos los docentes universitarios y qué representaciones tienen también los docentes de las escuelas medias sobre la universidad, porque en eso, digamos, en sus representaciones incide qué discurso de algún modo van a poner en juego en ese último año en donde en realidad tienen que producirse, o sea, se producen las elecciones, ¿no? Digamos, y si a un alumno o alumna de secundaria le decimos, por decirlo con un lenguaje coloquial, le metemos miedo respecto de lo que va a ser la universidad, muchas veces, ¿no? Digamos, puede ser algo común que se desanime, que decida no formar parte de eso, sobre todo cuando nos encontramos con estas situaciones de gran brecha sociocultural, ¿no? Digamos, o sea, suele no pasar en familias donde los padres o madres sean profesionales, sean universitarios, donde hay ciertos discursos que desde la familia se pueden desmontar. Pero en algunos casos la escuela, ¿no? Digamos, y los docentes de la secundaria es la palabra autorizada, la única palabra autorizada respecto de cómo va a ser la universidad.
Sí. Gracias, Milce y María Paula. Voy a leer una pregunta en el chat y después le damos la palabra a Pedro. Eliana pregunta, María Paula, si considerás importante que se establezca como obligatorio la capacitación pedagógica didáctica de los profesores universitarios. Sí, sí, yo creo que es muy importante, pero no solo por esto de, digamos, pensándolo desde una dimensión pedagógico-didáctica, ¿no? Digamos, o sea, porque muchas veces quienes se inscriben, digamos, en instancias de formación docente universitaria destinada a profesionales, piensan que ahí solo van a recibir, ¿no es cierto?, técnicas, estrategias didácticas, cómo enseñar, y se encuentran con que se les abre un campo, digamos, de conocimientos, de saberes, mucho más amplio, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Digamos, cómo pensar a la universidad en general, cómo pensamos en términos generales la enseñanza, la docencia. Creo que es positivo, digamos, desde múltiples puntos de vista. Y muchas veces uno, o sea, no sé, yo doy clases en una maestría de acá de la Universidad Tecnológica, en una materia que se llama Estrategias de Enseñanza, donde tenemos, digamos, estudiantes y que son docentes en distintas facultades, desde médicos, kinesiólogos, nutricionistas, y entonces uno ve que hay mucha demanda, ¿no es cierto?, de formación, y que esa experiencia de encontrarse con una nueva literatura, un nuevo discurso, les permite ponerse en el lugar de sus propios estudiantes, ¿no? Digamos, se sienten novatos en un nuevo discurso, en una nueva disciplina, entonces ahí me parece que se puede producir una especie de clic, de decir, ah, bueno, yo también, digamos, me encuentro en esta situación de tener que aprender algo que para mi compañero de al lado, que quizás ya lo manejaba un poco más, es totalmente simple. Entonces empiezan a entender en esas instancias de formación mucho más esto que decimos cuando decimos que el grupo de estudiantes es heterogéneo. Digamos, hay quienes dicen, y yo estoy convencida de eso, de que cuando uno enseña y pasamos mucho tiempo enseñando la misma materia, tenemos que hacer el ejercicio de ser novatos en algo, en cualquier cosa, ¿no es cierto? Empezar a tocar un instrumento, para darnos cuenta, ¿no? Digamos, ¿qué implica un nuevo aprendizaje? Esto de sentirse que estoy en primer grado y no sé leer. Permite como otro tipo de cercanía, yo creo, con ese estudiante de primer año. Sí, Pedro, habías levantado la mano. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, María Paula. Súper interesante tu charla, muy amena. Muchos datos muy relevantes. Varias cosas que me interesaron. Pienso que este tipo de estudios que han hecho en pandemia estaría bueno que veamos dentro de un par de años, cuando ya se haya superado, a ver cómo compara y podamos ver qué cosas son reacciones de momento y qué cosas permanecen y qué cosa pasa de la anécdota. Creo que va a ser buenísimo. Y una cosa que me pareció interesante y que me gustaría saber, no sé, por ahí tenés datos o no, no sé tampoco cómo se clasificarían, digamos, vos hablabas que una cuestión tiene que ver con los estudiantes que ingresan, que por ahí el tema de la vocación es como que eligen la carrera no por vocación, sino por otros motivos, o bueno, y pienso que sería interesante por ahí ver, no sé si se estudia o eso, ¿no? Estudiantes que serían, no sé cómo clasificarlo, la clasificación seguro que va a sonar horrible, pero como que son ingresantes reincidentes. Digamos, aquellos estudiantes que por ahí deciden iniciar su carrera nuevamente, ya sea en esa misma institución, en otra carrera, en otra institución. Digamos, me parece que es como para comparar ahí cuáles son los motivos por los cuales a lo mejor su experiencia de ingresantes no fue exitosa en alguna institución o con alguna carrera en particular, y a lo mejor luego sí, digamos, se pudieron insertar o tuvieron más éxito en alguna otra institución. No sé si eso se estudia, se mira o si tenés datos de eso. Sí, eso, digamos, quienes estudian el problema del abandono se encuentran con un impedimento, digamos, muy fuerte, que es
esto que vos decís, o sea que en realidad alguien abandona una carrera, pero no tenemos tanto el dato de si realmente dejó la universidad o se inscribió en otra facultad. ¿No? Digamos, porque también el ingreso irrestricto de nuestra universidad, en la Universidad Argentina, permite, digamos, esto, permite inscribirse en varias carreras a la vez, probar, y entonces después veo qué hago. Y entonces ese tema, ¿no? Digamos, también de algún modo incide en esto de... en esta posibilidad que tienen los jóvenes de prolongar un poquito más la elección de carrera, ¿no? Digamos, sobre todo en un contexto, digamos, que es difícil porque quizás ahora es mucho más difícil que un joven de 18 años, como decíamos antes, sepa realmente qué es lo que quiere. Entonces, esta cuestión le permite. Entonces, hay estudios cada vez, hay más estudios sobre el abandono que se enfocan en una perspectiva, como vos decís, mucho más cualitativa, de qué le pasa. Por ejemplo, hay un investigador muy joven que se llama Andrés Santos Sharpe, que él, bueno, tiene una tesis sobre el abandono desde ese lugar, ¿no es cierto?, de pensar por qué, cuáles son los factores. Ahí yo creo que debe tener algo, muchas cosas publicadas, si ustedes quieren después en algún momento consultar, ahí les pongo bien el dato. Pero sí, el tema del abandono es algo muy interesante y que quizás muchas veces no tenemos datos tan exactos, porque se habla del 40% entre primer y segundo año, esto es muy diferente según las carreras, según las instituciones, pero a su vez también muchas veces ese dato se saca respecto, o las cifras de abandono se sacan teniendo en cuenta cuántos ingresan, ¿no? Digamos, y cuántos egresan, ¿no? Digamos, y el tema de cuántos dejan en primer año y segundo es como mucho más difícil de contabilizar, digamos, sobre todo por esto que vos decís, respecto de que, bueno, puede haber abandonado primer año en una carrera, pero migró a otra. Sí. Sí, los datos de abandono siempre son complicados. Yo he hecho estudios de eso y la verdad que siempre es complicado, porque también por ahí se considera como un fracaso, pero en realidad no fue un fracaso porque eso que a lo mejor hizo en ese primer año, aunque fuera una experiencia fallida, digamos, son algunas habilidades o algunas estrategias que adquirió y que le sirvieron para después tener éxito en otro lado, digamos. Y por ahí se queda Claro. como enmascarado, se pierde o se piensa, y bueno, a veces sí, obviamente es un problema súper complejo, pero no, bueno, a mí yo pensaba en eso, ¿no? ¿Qué estrategias que a lo mejor después puede reflexionar y decir, eso me sirvió, si por ahí eso ayuda a decir, bueno, algunas cosas que podamos tomar de ahí como para ayudar en la cuestión de los ingresantes, ¿no? Pero gracias, muchas gracias, María Paula. No, de nada, Pedro, gracias a vos. Sí, también pensando en esto de cómo trabajar cualitativamente, ¿no? Con los motivos o los datos del abandono, digo también que es difícil para la parte de investigación poder contactarse justamente con los que no están, porque siempre es más fácil por ahí el contacto más directo, no con los que están, los que permanecen y por qué permanecen, y por ahí se hace mucho más complejo desde un estudio de investigación cualitativa, ¿no? Contactarse con ese otro que ya no está. De hecho, Sí. en este cuatrimestre intentamos hacerlo con los tutores y las tutoras, por ahí contactar, ¿no? Justamente a los estudiantes que hacía mucho tiempo no ingresaban al campus o que no registraban ninguna actividad y, bueno, algunas respuestas tuvieron, pero fueron muy pocos, digamos, los que accedían a responder, ¿sí? A algún mail, algún WhatsApp, alguna llamada telefónica también, que ellos, la verdad que han hecho un gran trabajo. Y bueno, ahí también han salido algunos datos y algunos informes que hemos presentado con Patri, tanto el lunes como el martes también. Sí, ahí yo también me quedaba pensando en esto y en lo que planteaba Pedro, digamos, de cómo tener en cuenta algunas cuestiones, pero porque cuando leemos así estos análisis sobre abandono o escuchamos a los estudiantes hablar de las dificultades del primer año, aparece mucho esta idea de no poder adaptarse, no seguir el ritmo, no sentir que no se entiende, o sea, que tiene mucho que ver con esto de la dificultad para ingresar a una nueva institución, con otra lógica diferente.
Entonces, cuando yo decía, bueno, como que muchas veces los docentes de primer año tenemos que ser especies de traductores, esto no implica que haya que, digamos, bajar el nivel, digamos, o que tenemos que sacarnos de encima nuestras categorías teóricas para hablar en fácil, porque realmente, yo siempre les digo a mis estudiantes cuando ellos me dicen, ay, profe, pero lo dije bien, lo dije con mis palabras, porque ustedes quieren que yo lo diga de memoria, vieron que muchas veces se juega con eso. No, no es de memoria. Hay categorías que si vos las decís de otra manera, o sea, no es que te las pidamos exactamente, pero no estás diciendo lo mismo, ¿no? Digamos, no es lo mismo, qué sé yo, decir estructura social que sistema. Implica epistemológicamente otra cosa. Entonces, bueno, el hecho de que ellos incorporen eso lleva tiempo. Y entonces, el docente de primer año muchas veces no es que no tiene que decirla la categoría teórica, sino que debemos hacer a veces un esfuerzo un poquito mayor por tratar de captar si eso que estoy diciendo se entiende, ¿no? Digamos, cuando yo les comentaba este trabajo con docentes de primer año que había hecho, había una docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Trabajo Social de acá de Rosario, y entonces ella me decía, dice, yo me daba cuenta, dice que cuando empiezo a hablar y digo, porque los procesos de pauperización social de nuestra población, empiezo a ver caras que se miran raro, y entonces ahí dije, bueno, a ver, tengo que explicar un poquito más esto que para mí es obvio, ¿no? Todas esas cuestiones que a veces, o por ejemplo un estudiante una vez me decía, usaba la metáfora, hay docentes que tienen mucho compromiso con el pizarrón, ¿no? Decía, el pizarrón está hermoso, lleno de fórmulas, lleno de operaciones. Ahora, ¿nunca alguna vez se dio vuelta para ver si nosotros entendíamos? No, ¿no? Digamos, todas estas pequeñas cuestiones, muchas veces, no digo que sean las únicas, pero hacen que se termine desistiendo, ¿no? O que se empiece a decir, esto no es para mí, ¿no? Digamos, la matemática no es para mí. Digo la matemática porque siempre es lo que aparece como más ahí fuertemente excluyente, digamos, desde las representaciones, ¿no? Digamos, aparece que la ingeniería es difícil, ¿no? Hay ciertas representaciones sobre algunas carreras que pesan más que en otras. Voy a leer 2 comentarios en el chat y le doy la palabra a Juan, que levantó la mano. Liana dice, gracias María Paula, totalmente coincido, las herramientas, obviamente no solo lo didáctico, que te da la formación docente es totalmente rico. Jazmín nos dice, lo expresado por los estudiantes en su investigación reflejan cómo nos sentimos la mayoría, la sensación de no aprender nada, el cansancio de estar todo el día delante de la pantalla, la dificultad para armarse una rutina. Increíble el esfuerzo que hacen los y las estudiantes que no llegaron a conocer la universidad. El dato que mencionaste sobre la elección de la carrera por motivos contingentes también se ve mucho. Varios eligen porque no tienen recursos para estudiar otra cosa y les cuesta engancharse con los contenidos. Muy interesante la conferencia, gracias María Paula y a quien hicieron posibles el encuentro. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Juan, que levantó la mano. Sí, buenas tardes y muy agradecido María Paula, porque muy interesante el enfoque de análisis, y reflexionaba agregando los últimos comentarios que hizo, de que desde un punto de vista académico, digamos así, el perfil de definición de un concurso docente de primer año no debiese seguir las pautas de un docente de cierre de ciclo, donde ya el estudiante espera otra cosa de su convivencia en el aula y su experiencia profesional, mientras que en las ciencias básicas, en la estructura de formación inicial, hay toda una cantidad de componentes que un concurso docente muchas veces no contempla, desde el punto de vista de cómo, digamos así, buscar un balance lo más equitativo posible del perfil del futuro docente de primer año, por llamarlo así, o preingreso, digamos, esa estructura de primer contacto estudiante-universidad.
donde hay toda una cantidad de enfoques. Incluso no sé si hasta por ahí pensar en que un reingresante, como decía Pedro, busca otra cosa, no quiere volver a ver lo mismo. O no quiere repetir experiencias, más allá de que por ahí le han servido para capitalizar una maduración o una inserción más razonable, pero que crean a veces algún grado de distorsión, pensando desde el punto de vista del docente, cuando se anticipan el comentario, se anticipan la respuesta, que a veces sucede con el recursante. Pero esto ya es un poquito más complejo. Lo otro sí, digamos, que me parece que es importante pensar, evaluar, de que toda esta sorpresa que ha sido la pandemia y la virtualidad pone en evidencia la complejidad del rol del docente de asignaturas de inicio de carrera. Sí. Sí, ya, digamos, me acuerdo en el año 2012, gente de CONADU planteaba, ¿no es cierto?, la necesidad de trabajar sobre esta cuestión del docente de primer año, ¿no? Digamos, sobre la cual no se había puesto tanto el foco cuando se pensaba el problema del abandono, ¿no? Y bueno, creo que como vos decís, la pandemia visibilizó muchísimas cuestiones, tanto a nivel, digamos, social, personal, digamos, pero a nivel institucional y pedagógico, mucho. Sí, ha Cuestiones habido... que se venían pensando y que de golpe irrumpen. Por ejemplo, yo esta compañera, esta colega, Ana Borgovelo, con la que les contaba que encaramos la investigación sobre pandemia, ella, su especialidad en CONICET era la virtualización. Ella, cuando le preguntaban blended learning, esto de los espacios compartidos entre lo virtual y lo presencial, y todo el mundo la miraba como diciendo, eso te interesa solamente a vos, ¿no? Digamos, como que era algo que estaba pensado más en términos de la educación a distancia, la educación virtual, y ella insistía con esto de que el docente, que todos y que todas teníamos que incorporar esas herramientas, que teníamos que saberlo, que cada vez se tendía más a la cuestión de lo bimodal. Y bueno, cuando irrumpió la pandemia, imagínense que tuvo que dar miles de horas de tutorías en su facultad, en la universidad, o sea que puso ahí a jugar años y años de investigación, que a veces cuando lo evaluamos en tiempos en que esto no es necesario, a veces pensamos que la investigación básica, ¿no es cierto?, no tiene sentido, pero llega un momento en que realmente toda esa producción adquiere valor, ¿no? Digamos, y aquí en ese caso se dio. Sí, incluso porque tal vez no se haya medido y ha habido casos de docentes que claudicaron en la virtualidad, que Sí. no encontraron una fórmula razonable de, digamos así, reenfocarse, redefinirse, inclusive porque a veces hasta forzando la vieja estructura presencial de que la asignatura tenía 4 horas, y eso es un fracaso estrepitoso. Sí. Mucho más redituable 2 veces 2 horas. No hay, los alumnos mismos lo dicen, no, Sí. me aburre, me duermo, no quiero seguir. Es agotador para el estudiante y para nosotros también, esas largas horas frente a una pantalla. Sí. Es un resultado muy nefasto, diría yo, porque deja malas experiencias en los estudiantes esto. Y saber replantearse de qué modo estoy haciendo bien las cosas es una fórmula de desafío para saber si mañana no lo puedo hacer mejor que hoy, ¿no? Porque lo que era muy bueno en la presencialidad, en la virtualidad demuestra absoluta incompatibilidad. No existe eso ya. Quieren otra vivencia, quieren otro dinamismo, exigen Claro. otra comunicación. Sí. Por supuesto que eso depende Ahí, de cada digamos, lo estamento, que... ¿no? Sí, nosotros, o sea, lo que se hizo fue, algunos dicen, bueno, hicimos enseñanza remota de emergencia. No fue una enseñanza
educación a la distancia, con todas las cuestiones que esto implica, ¿no es cierto?, de conocimientos, de manejo de los tiempos, de alternancia entre lo sincrónico y lo asincrónico. Cada cátedra hizo lo que pudo, cada docente, digamos, hicimos lo que se pudo en ese momento. Quizás este año ya estamos como un poquito más organizados, de algún modo. Y también vivimos esto, ¿quién no vivió? ¿No es cierto? Que muchas veces es el estudiante el que nos enseña cosas, ¿no es cierto? Profe, prueba haciendo esto, prueba haciendo lo otro. Entonces, esa inversión de roles también fue positiva en algunos casos. Las encuestas ayudan muchísimo también, ¿no? Las encuestas le permiten al estudiante quebrar esa frontera del temor o del recelo a la franqueza, y abre muchos horizontes de reformulación, de encontrar, y acá hay que ir innovando todos los cuatrimestres. Lo que fue bien en uno no necesariamente va a ser la fórmula ideal en el próximo. Es un desafío muy duro, y cuánto quedará de la virtualidad en la vuelta a la presencialidad, eso también va a haber que redefinirse como docente, ¿no? Sí. Sí, sí, la pospandemia. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Muchas gracias, Juan, por tus intercambios. Le damos la palabra a nuestra secretaria académica, Marcela. Gracias, Sofi. Bueno, algunas cosas, y prometo síntesis, pero además de esta posición circunstancial de estar en la Secretaría Académica, soy profe de primer año de muchísimos años, de pedagogía en humanas, en los profesorados, quiero un par de cosas para coincidir y completar, porque tengo la sensación de que en estos 2 días con esta actividad hemos abierto otro montón de temas. Comparto esto que señalabas de la imagen que muchos docentes de secundaria dan acerca de la universidad a estudiantes de secundaria. Digo, que sigue apareciendo ahí como una imagen muy, muy dura, muy poco familiar, y como muy distanciada de la universidad como una posibilidad cercana para muchos estudiantes de secundaria. Y esto lo plantean estudiantes de primer año, pero también uno lo ve en colegas que están en secundaria, y siempre señalo que la particularidad de muchos profes de secundaria en esta provincia es que la mayoría son egresados nuestros, son egresados de esta universidad. Por eso no deja de ser llamativo que transmitan esta imagen de universidad, justamente quienes han podido transitar y completar su carrera. Por eso creo que ahí hay un punto en el que, bueno, con las dificultades de pandemia, pero que nos proponíamos trabajar, que es esta de la articulación con el secundario, pero tal vez no desde una posición más tradicional que tenga que ver con llevar la información acerca de la universidad a estudiantes secundarios, sino de poder fortalecer ahí un puente con docentes de las escuelas secundarias. Tener ahí como pares entre colegas de primeros años de la universidad y últimos años de secundario. Ahí con el programa Nexos pudimos desarrollar algunas experiencias interesantes, y bueno, y estaba la intención de profundizar eso, que fuera un encuentro que no solo habilitar o permitir el trabajo con estudiantes de los últimos años, sino también con esos docentes que están ahí y que son los que, bueno, los que tienen que de alguna manera jugar como aliados, ¿no? Como en una alianza, que insisto en esta idea, ¿no? De hacer que la universidad sea una posibilidad cada vez para más estudiantes de secundaria. También hay una cuestión en esta imagen que dan de que en la universidad vas a hacer un número, que en la universidad las cosas van en serio, como si en el secundario fuera un chiste, pero y que tiene que ver con lo que nosotros conversamos muchas veces, de que es como una fortaleza de nuestra pequeña universidad, y que lo dicen estudiantes avanzados y lo dicen los graduados, y qué es esto de que en esta universidad no sos un número, te conocen, te reconocen, y ahí me parece que hay una potencia, un valor sobre el cual es importante que trabajemos, y sobre todo en los primeros años, ¿no?
y probablemente, digo, y ato con algunos de los efectos de la pandemia, esto en las cátedras de primer año haya sido el impacto de la pandemia en este pasaje de esas aulas masivas, en donde, sí, es cierto, eran un montón, pero podíamos verles las caras. Había algo del cara a cara, de la presencialidad, que claramente en los grupos más pequeños, avanzados en los últimos años, es más fácil de manejar, pero que en primer año había un timing que perdemos en las pantallas, que perdemos en los cuadraditos del Zoom o del Meet o donde sea que estemos, y esto de poder identificar una cara o leer una cara que no está entendiendo, esto, digo, a mí, por lo menos a mí, en lo personal, me resulta muy complejo en estos formatos. Pero bueno, creo que ahí había algo importante de la presencialidad en los primeros años, y creo que había algún estudiante que lo había puesto en el chat y me pareció que, bueno, coincidía con eso. Y después, pero para cerrar, y algo en lo que coincido con Juan y creo que con muchos de los que estamos hoy acá, porque tiene que ver con esta especificidad del primer año, que tiene que poder ser atendida no solo con un programa que promueva mejores articulaciones y estas cuestiones, sino también a través de otros mecanismos institucionales, como son, por ejemplo, los concursos, la carrera docente, o ahí hay un trabajo pendiente para hacer. Bueno, no sé si sigue por acá, pero Oscar lo mencionó al principio, esta idea de poder revisar nuestro reglamento de carrera docente, pensar en incorporar algunas de estas características que tiene la especificidad de la enseñanza en primer año o en los primeros años, que la hacen diferente a la enseñanza en otros años, y que requiere también por ahí de otros antecedentes, de un bagaje distinto. Y bueno, me parece que ahí eso sigue estando pendiente y es algo que pronto tenemos que tomar y que para desarrollar. Ya, corto. Si no, si hay alguien que quiere decir algo más, vamos, no quiero monopolizar. Gracias, Marcela. Voy a leer un comentario que también nos deja Andrea en el chat. Celebro desde que la universidad estemos hoy reunidos por el tema del primer año. Sería muy importante tomar estas cuestiones que dejó planteadas María Paula al final, ya que son fundamentales para seguir trabajando en el primer año con la mirada hacia adelante. Gracias, Andrea, también por tus comentarios. ¿Alguien más quiere compartir? Ahí el señor rector también nos deja saludos y agradecimientos. Tiene que continuar con sus actividades. Hasta luego. Nos deja, tomamos con la secretaría temas para seguir desarrollando. Deja saludos. Sí, son como muchas aristas que se van como abriendo y desde distintas dimensiones, como decía recién también Marcela, digamos, la cuestión más de la política, la política institucional, la política académica, la carrera docente, lo pedagógico, lo curricular, ¿no es cierto? Que son también cosas que cuando uno empieza a desmenuzar se complementan, pero que requieren trabajos específicos. Bueno, si no hay más comentarios, agradecer a todos y a todas las presentes, no solo por la jornada de hoy, que bueno, para mí fue maravillosa, gracias María Paula también por sumarte a nuestra propuesta de trabajo y por acompañarnos en este proceso también de aprendizaje para nosotros. Y también agradecerles a todos y a todas haber participado estos 2 días también, sabemos que todos están cargados, ¿sí?, de obligaciones personales, laborales, y que muchas veces es muy difícil, ¿no?, generar estos espacios o poder dedicarle un tiempo a encontrarnos, a pensarnos y a repensarnos y a poder compartir
entre nosotros mismos, ¿no? Nuestras propias experiencias también como docentes. Así que bueno, también quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho todos y todas de participar en estas jornadas y en estos encuentros, que sin ustedes no es posible hacerlo tampoco, así que, bueno, mis mejores agradecimientos. Y gracias, María Paula. Ojalá sigamos trabajando, me encantaría. Sí, sí, seguramente, a mí también. Realmente me sentí muy cómoda. Muchísimas gracias por demostraron todo el tiempo una organización, estar al tanto de lo que necesitaba. Realmente estoy muy, muy agradecida por esta invitación y estuve muy, muy cómoda siempre. Sí. Bueno, creo que se abren como muchas posibilidades de encuentro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento a María Paula y al resto de los colegas y a los estudiantes tutores que también están participando. Así que bueno, ahora disfruto y ya nos encontraremos con muchas puertas, muchas zonas fronterizas de las que ocuparnos. Totalmente.